vamos adelante y hoy iniciamos pues nuestro compromiso dando la oportunidad de conectar con Luceta Fernández. Me quedo simple y llanamente con el desarrollo humano porque trabaja la logoterapia, es coaching y yo me encanta lo del ser humano, ¿verdad? Y ya lo hemos hablado tanto. Y a raíz de tantos sucesos sangrientos, negativos, señores con protagonistas tan jóvenes, hablando de toda esta violencia escolar y todo lo que está aconteciendo socialmente, cómo estas acciones están hablando de la ruta que llevamos, el rumbo y sobre todo cómo hablan de nuestras familias. Entonces hoy nosotras vamos a tratar de poner un poco en contexto todo esto y tratar de ver qué opciones, qué herramientas y sobre todo estrategias podemos tomar, porque hay que hacer correctivos y porque tenemos no solo que ver la parte mala, sino que también buscarle como la vuelta a medida de que podamos poner los correctivos adecuados. Luceta, no sé si te la puse difícil, pero realmente hay una serie de señales en el ambiente de humo que nos están preocupando y hoy vamos a tener que hablar sobre esto. Así bienvenida. Mismo es. Muchísimas gracias. A mí siempre es un placer que ustedes me inviten al programa y poder contribuir un poco, ¿verdad? Con herramientas y que analicemos. Así que, Esmeralda, yo feliz de estar aquí con ustedes. Qué bueno, pues mira, tomando el toro por los cuernos, ya hemos estado hablando tras bastidores, ¿verdad? Fuera de cámara, cómo todas estas situaciones tan violentas de las escuelas nos está afectando, cómo ver que ya niños con apenas 12 años están entrando en unos procesos de adulto privado de su libertad que a uno lo cuestiona. Y sin uno querer acusar si usted hizo lo que tenía que hacer ni lo que no hizo, porque cada familia es un mundo aparte, cada historia familiar y cada dinámica familiar se va a mover de una manera diferente con los recursos que tienen. Pero sé que hay tantas influencias, sé que hay tantas cosas a nivel de las redes y uno se pregunta de qué se están alimentando nuestros muchachos, nuestros jóvenes, qué está pasando, qué sentido de responsabilidad pudiéramos dar y ver a nivel de estos influencers y de la incidencia que tienen los medios en cada uno de los que entramos en contacto con ellos. Bueno, Esmeralda, mira, yo comparto contigo la preocupación, como te decía, tras bastidores, como tú misma dijiste. Yo creo que es cierto, estamos viendo verdaderamente unos casos que yo siento que en años anteriores no se veían. Creo que se está viendo cada vez más en realidad. Entonces te voy a decir algo, yo pienso que para mí en realidad es un mix. Es tal vez la abundancia de algunas cosas y la ausencia de otras. Abundancia tal vez de, por ejemplo, te pongo un ejemplo, que eso estuvimos conversando hace un ratito, por ejemplo, de esos retos de TikTok. Abundancia de, tal vez, de antivalores y tal vez ausencia de más supervisión, yo diría tal vez por parte familiar. Porque no solamente podemos irnos hacia un lado, que los influencers, que todo lo externo, no. Tenemos que ver las dos cosas al mismo tiempo. Porque yo te voy a decir algo. Por ejemplo, yo tengo mi familia, tengo 2 hijos y, por ejemplo, yo siempre estoy pendiente de qué están viendo mis hijos, de con quién se juntan mis hijos. Estoy, por ejemplo, escuchando la conversación de ellos, estoy escuchando sus palabras. Si, por ejemplo, yo veo que hay una palabra que no es la adecuada para mí desde mi juicio, yo inmediatamente intervengo, le pregunto e incluso pregunto, ¿dónde escuchaste eso? No me van a decir posiblemente, pero estoy cumpliendo con mi deber de mamá, claro, ¿verdad? Y si, por ejemplo, estoy viendo también algo anormal, pues entonces también me apersono en el colegio. Pero ¿qué sucede? Que la mayoría, no voy a decir la mayoría, yo voy a decir una gran parte de los padres estamos a veces como ausentes. O sea, tenemos nuestros hijos y nuestra presencia no se siente. No le estamos preguntando
cómo te fue, con quién te juntas, qué pasó, qué estás mirando. No estamos pendientes ni siquiera de qué programa están viendo en la televisión. Ojo, entiendo, la modernidad nos demanda estar cada vez más afuera, lo sé. Pero hay una parte del día en que nosotros necesitamos estar presentes, en que nosotros necesitamos incidir en nuestros muchachos. Y sobre todo, al ver lo que está sucediendo, sobre todo con esas influencias que están llegando hacia ellos, ver la forma de cómo paliar esa situación. Porque yo te voy a decir algo, Merala, ¿cómo evitar esas influencias? Eso no está en nuestras manos. Nosotros necesitamos saber como padres, como madres, qué podemos controlar y qué no podemos controlar. Mira, es un punto sumamente importante y yo como madre muchas veces me cuestionaba con eso. Y yo llegué a una conclusión muy simple. Yo dije, bueno, hay cosas que yo no voy a poder controlar porque cuando están en la escuela, ¿qué hago? Cuando salen con los amiguitos, ¿qué hago? O me meto en el medio, ¿no? Tengo que respetar su privacidad, darle la oportunidad de que socialicen, una serie de cosas que me cuestionaba. Al final concluí diciendo, bueno, los voy a educar en valores. Exacto. Y los voy a fortalecer en ciertas partes para que ellos aprendan a decir que no por mí. En muchos detalles importantes. Y tú ves, no es fácil. No es fácil. Uno se poncha muchísimas veces y que tirándola al medio. Mira, no pero es se fácil, puede hacer. Claro, no es fácil, pero lo importante es eso, es posible. No es fácil por el lado de que el ataque es constante. Así es. Es constante. Si no lo hacemos fuerte cuando tú abres el Instagram, cuando abres el TikTok, cuando abres el Facebook, ¿qué es lo que inmediatamente tú ves? O sea, tú ves ciertas cosas, sobre todo noticias muy negativas. Entonces, eso mismo también están viendo los muchachos. Yo por ejemplo, te estaba diciendo hace un ratito, lo de los famosos retos de TikTok. Ay, sí. Porque a veces pensamos que, influencer es una persona que influencia a otro, pero también puede ser una cosa. Entonces, vamos a los famosos retos de TikTok. Les estaba contando que hace unas cuantas semanas unos chicos se fueron de crucero para celebrar la graduación, iban incluso con papás. Y uno de los retos era tirarse del crucero de noche. Ay, Dios mío. El muchacho se tira del crucero, lógicamente, porque quiere cumplir el reto, porque de alguna forma necesita encajar con el grupo. ¿Y qué sucedió? Se lo llevó un tiburón. Ay, no. Entonces, imagínate tú, esas son cosas irreparables. Pero nuestros muchachos muchas veces no se dan cuenta a lo que se están exponiendo. Están arriesgando sus vidas, pero también están arriesgando la de otros. Así es. ¿Te das cuenta? Sí, pero lo lastimoso de todo esto, Luceta, es ver cómo hay personas instrumentadas para direccionar eso, para ponerlo en eso, porque esto es un juego. Cuando tú lo entrevistas, cuando tú entras en contacto con ellos, en medio de la gravedad, esto era un juego. Yo no sabía que se me iba a ir de la mano. Que en las redes hemos visto y en los últimos días también hemos podido observar de que hay niñas que se suicidaron cumpliendo un reto. Entonces, señores, pero ¿hasta dónde vamos a llegar? ¿Cuál es la permisibilidad que tienen estas redes? No va a haber un control nunca de filtrar cuál es el material, de qué manera llega esta información. Contigo. ¿Qué es lo que pasa, señor? Esta falta de límite, ¿a dónde nos va a llevar? Esta falta de no regla en nada. Y tiene que haber límites, perdón que te interrumpa, a todos los niveles. Tanto en la familia, pero también, como tú dices, o sea, a nivel de las instituciones. O sea, ¿qué pasa? ¿Vamos a estar permitiendo que se digan ciertos contenidos en el aire? ¿Vamos a estar permitiendo que los muchachos vean ciertas cosas? Hace un tiempo yo estaba leyendo que lo que pasa es que parece que en esas redes no hay una regulación clara en cuanto a lo que se presenta y se dice. Entonces, es una oportunidad. Si ya sabemos que no hay una regulación clara, entonces vamos a trabajar con eso. Vamos a aportar con eso y vamos a implementarla.
no dejemos las cosas a la deriva. No, y que hay una cuestión de que es claro y evidente de que aunque el beneficio de usarla adecuadamente sería enorme, pero esa inobservancia que tienen de que como es muy buena para esto, pues también es muy mala para esto. Entonces tiene que darse un balance para que la gente pueda dar el uso adecuado y no agredir ni dañar a nadie por esa vía, porque entonces no sirve de nada que el medicamento sea tan bueno y que no lo estemos tomando todo el frasco, porque no vamos a lacerar, no vamos a tener consecuencias mayores. Yo siempre he dicho, Meralda, que los padres de hoy tienen un reto muy grande, porque tú hablaste hace un rato de educar en valores, con lo que yo estoy totalmente de acuerdo, como una forma de que de cuando ellos salgan, ellos puedan contrarrestar los antivalores. Pero te voy a decir algo, es retador, porque te dije hace un ratito, estos muchachos muchas veces lo que quieren es encajar. Entonces, cuando el tuyo, tú lo educas de cierta forma y van hacia ese grupo de amigos que no creen en lo que en eso que tú le has inculcado al tuyo, o no están de acuerdo, entonces es bastante fuerte. Entonces ahí hay un shock. Se sienten excluidos. Exacto. Y una serie de cosas, y ahí es donde por la presión de grupo tengo que pertenecer, y todos vemos que en pandillas y en situaciones que se dan a nivel de barrio, a veces no eran retos. Cuando hablábamos de pandilla anteriormente, aunque significaba un reto, pero a veces para tú pertenecer tenías que pasarlo, agredir o matar a alguien. Exacto. Señores, la pista se está calentando, pero ya Ramona sacó el brazo, nos vamos a la pausa y retornamos a seguir tratando este tema tan importante. De vuelta, señores, seguimos conversando con Luceta Fernández y ya pues caminando mar adentro, ¿verdad? Ahí vamos caminando. Pues retomamos el tema y nos quedamos en esta parte tan interesante y tan cruda de poder extrapolar todas estas situaciones difíciles y cómo nos estamos perdiendo en el camino, cómo la tecnología nos está arrastrando. Fíjate, Luceta, que para el tiempo de nosotras, ya tengo que hablar así, ¿verdad? De nosotras, uno vivía preocupado por lo que los niños veían en el televisor y ponían sus controles, pero uno tenía una ayuda que aunque muchas veces dicen que no era tan bueno en una comisión de espectáculo público que te ponía pues un límite, tenía la autoridad, tiene la autoridad de poderte reglas de cómo hablar y cómo conducirte, bueno, el orden público, ¿verdad? Las conductas para cómo tú vas a influenciar en los demás. Pero ahora con esta apertura de las redes no tenemos nada de eso. Y lo lamentable del caso es que noto que los que están en esa postura a través de las redes se sienten que están por encima del bien y del mal, de las leyes y de todo. Y que como recibimos view, tenemos el permiso para hacer lo que nos dé la gana. Entonces, eso todavía es mucho más grande. Pero lo agravante de todo esto es que mi conducta inapropiada, inadecuada y todo lo que estoy haciendo, reforzadas con esos views y encima de eso que me paguen para hacerme la payasa o para sacar aquellas cosas que no aportan. Entonces yo me digo, ¿habrá el momento de que se le pueda poner un freno a esto con tantos estímulos negativos en la sociedad y para en tantos hogares donde entra esta oferta? Mira, tú dijiste algo. La Comisión de Espectáculos Públicos necesita, yo pienso a mi juicio, tener un poquito más de mano firme con estas cosas. Porque fíjate qué sucede. Como yo te decía hace un ratito, influencer es una persona que influencia a otro, ¿verdad? Una persona o cosa. En el caso de la persona, es una persona que por su estilo de vida, por sus valores o su creencia, influencian en otros. Entonces, yo te voy a decir una cosa. Valores, creencias, estilo de vida. O sea, si yo estoy como influencer transmitiendo antivalores, ¿qué es lo que yo estoy haciendo en los muchachos que me siguen, en la gente que me sigue? Depositando ahí esa semilla. Exactamente. Si yo con mi estilo de vida, lo que estoy es llevando una imagen negativa,
qué es lo que estoy haciendo con las personas que me siguen. Entonces, el mensaje es, si tú haces lo que yo hago, si tú dices lo que yo digo, vas a tener muchos likes, muchos views, y encima de eso vas a ganar mucho dinero. Sí, porque aquí hay gente que vive de eso. Entonces, ¿qué sucede? Esa es la imagen, entre comillas, del éxito. Entonces, los muchachos que dicen, pero yo quiero ser tan exitoso como él o ella. Y que ya no hay que estudiar para lograr eso. Exacta. Ya no hay que prepararse. Ese es otro punto. Entonces, tú ves que muchas de estas personas, ¿verdad? O sea, ganan muchísimo dinero sin haber estudiado absolutamente nada. Por ejemplo, entonces los muchachos dicen, ¿para qué yo voy a estudiar? Si de esta forma yo puedo ganar mucho dinero. ¿Te das cuenta? Así es. Entonces, es un asunto como de en qué punto del camino nos perdimos y cómo retomar ese camino. Y ahí voy a volver al principio, Meralda. O sea, es un asunto de la familia, pero también de las instituciones. O sea, tiene que haber un match entre esas dos vertientes, obligatoriamente. ¿Para qué? Para que podamos encauzar de nuevo. Porque sí, es sumamente preocupante lo que está ocurriendo. Así es. Ahora, yo te voy a decir una cosa, y sí lo voy a mencionar. Por ejemplo, hay cosas que sí son bonitas, hay cosas que son buenas. Por ejemplo, hay un grupo de muchachos, y ojalá todo el mundo los viera, hay un grupo de muchachos que ellos a través de juegos muy sanos, ellos tienen muchos likes, creo que ganaron ahora mismo como 1 millón o 2 millones de views en YouTube, algo así. Hasta yo los veo, porque son, por ejemplo, hacen preguntas de geografía, aunque muchas veces uno se ríe muchísimo, Sí. porque tú sabes, pero uno hasta la busca después. O sea, preguntas de geografía, preguntas de historia, juegos sanos. Entonces, eso, por ejemplo, es un ejemplo de cómo influenciar de forma positiva. Pero si yo me voy para el otro lado, por ejemplo, qué sé yo, a esos retos de TikTok que hemos mencionado, que lo que hacen es poner en peligro la vida de las personas, de los muchachos, ¿te das cuenta? A algo también que comentamos antes del programa, de alguien que le quitó los cabellos a otra, etcétera, etcétera. O sea, si nos vamos ahí, ¿qué es lo que estamos viendo? Entonces, por un lado, hay un grupo de muchachos que al parecer son casi los únicos, diría yo, y por otro lado vemos una multitud de personas haciendo cosas que no van de acuerdo. No, y en una población con muchas carencias de formación y educación, que son los que alimentan ese morbo, porque estamos hechos un poco de todo ese morbo, porque todo el que le da like a cosas así y que le dé esa preponderancia y esa fuerza a veces no es tan consciente de saber qué monstruo está alimentando. Meralda, y no solamente eso, mira, a mí me gusta mucho tomar la temperatura a través de los comentarios, porque siempre escriben, y yo a veces me quedo sorprendida. Yo digo, pero Dios mío, o sea, ¿cómo algo así la gente puede apoyarlo, por ejemplo? ¿Cómo hay personas que pueden decir así, qué monstruo? No, y yo creo, Luceta, y esto sí que lo digo muy en serio, yo entiendo que allá afuera pueden estar todas las ofertas que quieran. Usted la compra si quiere. Hágase de cuenta que usted va para la tienda a hacer su compra, usted va al supermercado, quiero esto, necesito lo otro. Hágalo así con sus hijos. A los papás que se empoderen, las familias, que defiendan sus hijos, que defiendan lo único que tienen real y verdadero en la mano. ¿Qué es lo que le voy a dejar a esta nación? ¿Qué es lo que voy a dejar a este país? Usted no tiene obligatoriamente que entrar en ese juego, pero para eso hay que hacer un trabajo muy fuerte de fondo. Mira, nosotros los padres necesitamos entender que tenemos que modelar, modelar con el ejemplo. Yo te voy a decir algo, por ejemplo, aquí han habido conciertos, no voy a decir nombres, de ciertos cantantes donde se dicen palabras totalmente fuera de contexto, donde se ponen imágenes incluso fuera de contexto,
Pero lo sorprendente es que son los padres que llevan a los hijos. Exacto. Entonces, ¿cuál es el mensaje que yo le estoy diciendo o que le estoy dando a mis hijos? Con la agravante, Luceta, que se te está quedando el detalle de que también comienzan al uso de sustancias en esos eventos, en muchos lugares de diversión, para nadie es un secreto, y los padres, el filtro como que se le ha dañado. Exactamente. El filtro hay que arreglarlo, señores, porque si no, estas batallas las vamos a estar perdiendo. Esta educación sin reglas, sin límites, sin un seguimiento y sobre todo con una capacidad de ser permisivo y ese sentimiento de culpa de que a mí no me dejaban salir, que a mí no me daban esto y que ahora yo tengo que darle todo y etcétera, etcétera, está acabando y está... Mira, hay una frase que yo escucho mucho, por ejemplo, de los padres que dicen, lo que pasa es que yo no quiero que mis hijos pasen por lo que yo pasé. Deberían. Exactamente. Deberían de pasar. No le ahorres trabajo, déjalo que pasen su trabajo, porque es la misma vida que les enseña a cómo comportarse. Hay una frase que dice, no le arregles el camino no prepares el camino para el niño, prepara al niño para el camino. Eso es, no le estés acondicionando las cosas. Es así que nos estamos manejando. Exactamente, queriendo ahorrarle y con ese sentimiento, como tú dices, emoción de culpa. Ay, porque a mí me criaron de tal forma, yo no quiero que... ¿Te das cuenta? Entonces me siento culpable si no le permito. No, dejen eso totalmente. Tiene que haber límites, tiene que haber un orden y tienen que haber límites obligatoriamente en la crianza. No podemos tampoco ser tan permisivos con ellos y con nosotros mismos de llevarlos a ciertos sitios donde ellos van a escuchar cosas que no tienen que escuchar. Porque si no, es como, por ejemplo, si yo le digo a mi hijo, no fume, pero yo fumo. Entonces, no puedo decirle, no digas palabras inadecuadas, malas palabras, si yo mismo te estoy llevando a un sitio donde se dicen y te estoy acompañando. O sea, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Yo lo que estoy es enviando un mensaje doble. Se le pone la cabeza de este tamaño, pero ven acá, me dicen que no diga mala palabra, pero me acompaña a escucharla. Entonces no estamos dando las directrices claras y yo creo que eso también nos está faltando como padres, las directrices claras. Ahora, también como padres nos está faltando pedir reglas claras en cuanto a los medios sociales y en cuanto a las palabras y los comportamientos que aparecen en esos medios sociales. Porque nosotros como familia lo podemos exigir. También. Pero te voy a decir una cosa, Meralda. Lo que yo siento es pasividad. O sea, estamos pasivos. Estamos como, aquí estamos esperando que llegue el huracán que nos devore, sin hacer absolutamente nada. Entonces, yo creo que es momento como que elevemos nuestras voces, ¿verdad? Los que creemos verdaderamente en los valores, que elevemos nuestras voces y que cada vez hayan, por ejemplo, más programas como este, que también eleven su voz y que expresen su preocupación con respecto a lo que está pasando. Pero yo te digo honestamente que yo a veces me quedo, la palabra sería como anonadada, ¿no? Como de ver la pasividad que hay. O sea, es una cosa increíble. No, y es muy importante que la gente pueda saber eso que dices, porque de ahí va a depender muchas cosas. Si no nos empoderamos y si las familias no toman la rienda para que haya un orden, las autoridades jueguen su papel, señor, y aquí la política, las instituciones, aquí nada más es el trabajo para quedarme y para llegar a la posición. ¿A qué tú vas para allá? Entonces, mientras estemos así, recuerden, gabinete central o como usted lo quiera llamar, recuerden que esta es su país y esta es su patria, esta es su gente. Y si usted no hace lo que tiene que hacer para que las instituciones funcionen y que esos regímenes de consecuencia lleguen de manera efectiva y que estos mensajes sean claros ante esta ola
Claros y contundentes. De a Sí, esta ola de tantas cosas, es un asunto que tú dices, bueno, pero ¿para dónde quedamos? Porque estamos aquí ahora hablando de esto muy tranquilamente. Pero si somos inteligentes y nos ponemos a pensar cuál es la sociedad que nosotros vamos a tener en 10, 15, 20, 30, 40 años. muy preocupante. ¿Cuál es la sociedad que vamos a tener? Muy preocupante. ¿Qué país vamos a tener? Y no por nosotras, por nuestros hijos. Porque tal vez dentro de 30 o 40 años tú y yo no vamos a estar aquí. Así es. Pero ellos sí. Los hijos, los nietos, los demás familiares, ¿cuál es el mundo que le vamos a dejar? ¿Cuál es el país que le vamos a ¿Cuál es el país que le construir? vamos a dejar? Esa sería una muy buena pregunta que pudiera rondear sobre todo el que quiere estar en posiciones para cruzarse de mano y solamente pensar en que aquí voy a garantizar mi futuro. Sí, mire, usted va a quedar millonario, usted probablemente no va a necesitar dar un golpe jamás en su vida, pero va a tener que irse a vivir a otro país, porque lo que usted está construyendo y dejando aquí no le va a gustar al final. Para usted darse esa vidota que usted cree que va a tener en cada una de las funciones que está, que debería de accionar de otra manera, poniendo los correctivos y muchos detalles, y los propios papás también, entonces a usted no le va a gustar el resultado de lo que ha construido. Es como que hice el edificio y después, bueno, le va a poner 2 bombas porque no sirve para nada. O se me va a caer porque los cimientos no están bien planteados. Entonces, eso es lo que queremos hoy dejar en la mente y el corazón de tanta gente. La familia tiene poder. Y ahí es donde tenemos que hacer el trabajo. Y ojalá que las autoridades también, que tienen que unirse a ese proyecto, puedan hacer lo que tengan que hacer. Y que todos los que están y que pueden hacer las ejecutorias de poner ese freno a esta apertura y a este desenfreno de las redes sociales, que lo puedan hacer. Porque nuestros jóvenes se están yendo, se están perdiendo la vida y están haciendo tantas cosas que al final ya nos damos cuenta que no le van a dar un buen resultado. Así mismo es. Y si no queremos vernos representados en aquella madre que fue a entregar el hijo, que cuánto me duele, que esto, para que no le duela tanto a los que todavía no van por ahí. Entonces, fíjense ahí, como decían los viejos de antes, cuando usted ve la barba del vecino, mire, ponga la suya en remojo. En remojo. Póngala en remojo y diga, y cuestiónense, familia. ¿Tengo yo la posibilidad de verme en el escenario que se están viendo esos niños hoy? Cuestiónese, use esas neuronas para que usted pueda sacar las mejores conclusiones y dése la oportunidad de librar su familia si va en esa dirección. Y las que no van ahí, entonces sigan con el freno cogido, ¿verdad? Entonces yo creo que este esfuerzo de que podamos dejar esto en el aire, Luceta, espero que llegue a buen puerto, a buen terreno, para que pueda dar los frutos que estamos esperando, porque la situación se está tornando un poco difícil. Así que te agradezco de verdad que estés aquí y que podamos ventilar todo esto, y ojalá que le sirva de mucho a tantas familias que sé que no quieren que ningún hijo se le pierda, pero para que no se pierda hay que trabajar mucho, hay que decir mucho que no, hay que poner mucho límite, hay que tener reglas muy claras. Así que con esto seguimos, señores, no se desconecten.